¿Será que hay animales que pueden volver de la extinción? Según el World Wide Fund, el Fondo Mundial para la Naturaleza, se cree que unas 10.000 especies se pierden para siempre cada año. Sin embargo, es difícil estar seguro de estas cifras absolutas, principalmente porque no sabemos cuántas especies existen. Así que si te encanta la conservación como a mí, descubre conmigo a los animales extintos que aún pueden estar vivos. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. El puma del este. El puma del este era la especie norteamericana más conocida, pero fueron declarados oficialmente extintos en el 2011 por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. Y los expertos creen que la última población del puma del este desapareció a manos de cazadores en el estado de Maine en 1938. En los 80 años que han pasado desde el último avistamiento confirmado de un puma occidental, ha existido una enorme cantidad de avistamientos en prácticamente todos los estados de la costa este norteamericana. Tal vez se hayan desconectado por un tiempo o estén en algún tipo de programa de protección. Los científicos señalan que probablemente estos ejemplares procedieran de zoológicos o colecciones privadas. Pero aunque no se tienen respuestas claras y existen sitios web dedicados a fotografías y avistamientos y se han informado descubrimientos de huellas y excrementos y pieles, tal vez sí corramos con suerte y este increíble espécimen pueda volver a existir. Peces milenarios. Los celacantos son un antiguo orden de peces que se cree que se extinguieron al final del período Cretácico hace más de 65 millones de años. Al menos eso se creía hasta 1938, cuando milagrosamente se descubrió un cardumen frente a la costa del este de Sudáfrica. En la actualidad, solamente se conocen 2 especies de celacantos, una que vive cerca de las Islas Comores, frente a la costa oriental de África, y otra encontrada en las aguas de Sulawesi, en Indonesia. El celacanto es una criatura abisal que vive a profundidades de hasta 700 metros y puede alcanzar un tamaño enorme, siendo mucho más largo que la altura de un hombre promedio. Los científicos calculan que cada espécimen puede vivir entre 60 o más años, y aunque no se conoce la causa de su anterior extinción, se espera que no volvamos a perder a esta colosal e increíble criatura. El pájaro carpintero de pico marfil. El pájaro carpintero de pico marfil era el pájaro carpintero más grande del mundo, midiendo tanto como el largo de un gato, sin contar su cola. Esta ave era nativa de las áreas del sur de Estados Unidos y disminuyó en número debido a la caza y a la pérdida de su hábitat natural. Este carpintero es inusual porque nunca se extinguió oficialmente. Se declaró extinto hace 100 años, pero se volvió a ver a lo largo de la década de los 1940. Luego, en la década de los 50, esta criatura escurridiza se presumió nuevamente extinta, pero se han documentado más avistamientos desde el 2005 en Arkansas, Estados Unidos. Desafortunadamente, varios científicos dudan de la credibilidad de los avistamientos informados, por lo que aún se considera extinto. Este pájaro es tan reservado que alguna gente incluso dice que tal vez ni siquiera existió. Un delfín muy escurridizo. Los baiji eran delfines que se encontraban exclusivamente en el río Yangtze de China. Estos delfines alguna vez fueron abundantes, pero se cree que su población disminuyó debido a la construcción de la presa de las Tres Gargantas y al aumento de tráfico de botes que trajo. Los baiji fueron declarados extintos en el 2006, pero uno fue descubierto al año siguiente por un equipo de académicos. Esta es una noticia alentadora para la supervivencia de la especie, pero desafortunadamente, hasta ahora, solo ha habido un avistamiento. Una expedición masiva de más de 3.540 kilómetros no arrojó más avistamientos. Sin embargo, el Yangtze es bastante largo, por lo que siempre existe la posibilidad de que todavía se puedan encontrar algunos baiji en China. El jambato del Pacífico. Este sapo colombiano,
conocido como el jambato del Pacífico, también desafió las probabilidades, sobreviviendo a la epidemia que acabó a muchas otras especies de anfibios hace aproximadamente una década. 10 años después de que el hongo chítrido devastó muchas razas de ranas en todo el mundo, esta pequeña especie de batracio fue descubierta por científicos que habían asumido que se encontraba extinta. El descubrimiento o redescubrimiento de este pequeño sapo de patas cortas dio mucha esperanza a la comunidad científica. Esto por el hecho de que el sapo venció a la extinción y se cree que otras especies pequeñas y frágiles también tienen posibilidades de sobrevivir. Esperamos seguir viendo estos pequeños jambatos del Pacífico, pues es muy alentador. El proceso de investigación y la conservación del medio ambiente están funcionando. Esperemos que siga así. Murciélagos frugívoros de Filipinas. Los murciélagos frugívoros de Filipinas con la espalda desnuda no son solo amigables y buenos para mantener bajo control las poblaciones de insectos, sino que también producen guano, que es particularmente útil para nutrir los cultivos. En su apogeo, cuando su población era abundante, las enormes pilas de guano que producía este murciélago se extraían y se usaban como fertilizante. Pero en 1996, esta especie de murciélago fue declarada oficialmente extinta. Parecía una decisión razonable, ya que no se había visto ni uno solo de estos murciélagos por casi 30 años. Los científicos incluso recopilaron encuestas intensivas preguntándole a la población si se había visto algún indicio de esta especie. Después de todo ese trabajo, fue redescubierto en el 2001. Desafortunadamente, la mayoría de sus hábitats forestales, llenos de frutas, han desaparecido, por lo que la especie aún sigue en amenaza. El almiquí de Cuba. Los topos no son ciertamente animales muy bellos, pero este en realidad tampoco lo es. El venenoso almiquí de Cuba es único porque es uno de los pocos mamíferos que realmente usa saliva venenosa como mecanismo de defensa. Después de 80 años sin ser visto, los científicos declararon extinto a este venenoso mamífero. Pero por fortuna, estaban equivocados. En la década de 1970, los investigadores encontraron y recolectaron 3 especímenes diferentes. Y se dice que aún existen estas criaturas en Cuba. La más reciente de ellas se encontró en el 2003 y la llamaron Alejandrito. Fue devuelta a la naturaleza después de haber sido estudiado, buscando indicios de su posible extinción o tal vez indicios de una familia por ahí. Esperemos que la segunda opción sea la verdadera. Así que la próxima vez que viajes a Cuba y te encuentres con una criatura parecida a un topo, puede que te estés encontrando frente a la especie Lázaro del almiquí de Cuba. Pero no lo toques, por más tierno que se vea. Solo captúralo con tu cámara. El alce irlandés. El alce irlandés era un espectáculo para la vista, con su tamaño que duplicaba el promedio de una mujer adulta. Esta especie de ciervo pobló Europa desde Irlanda del Norte hasta Siberia, hasta que fueron eliminados por la edad de hielo más reciente del mundo, desde 1650 hasta 1850. Esto es una gran pérdida. Se cree que sus enormes astas, así como los alces contemporáneos, las usan como una forma para los machos competir por las mejores parejas, tanto peleando físicamente y usándolos como atrayente para parejas potenciales. Lamentablemente, estas criaturas no se han visto estos días, aunque existen avistamientos no comprobados por la ciencia que dan esperanzas sobre su existencia. Cuaga de media rayas. ¿Alguna vez has oído hablar de una cuaga a medio rayas? Resulta que esta criatura rara e inusual alguna vez fue parecida a una mezcla entre una cebra y un burro. Se trata de una subespecie de cebra que existió hace unos 200.000 años y que se extinguió en el siglo XIX. El cuagua era originario de Sudáfrica y recibió su nombre por el sonido que hacían. Desafortunadamente, ellos fueron cazados hasta la extinción en la década de 1880, pero nadie se dio cuenta de que se habían desaparecido por completo hasta décadas después. Dado que la gente usaba su nombre para distinguir también a las cebras, por eso la disminución de la población real de cuagua fue difícil de rastrear. Desde su extinción,
Muchas personas han declarado su existencia, pero sin ninguna confirmación científica. Aún así, en África hay muchos grupos que se encargan de mantener a las especies y prevenir su extinción, y se están también enfocando en la cuagua y ver si así encuentran a alguna familia que tal vez se haya mezclado con una cebra. La lombriz gigante de Palusa. En América del Norte existió una lombriz gigante y en la década de los 1980 se consideró como si estuviese extinta. Afortunadamente, se han encontrado recientemente diferentes túneles que sugieren que el hogar de la lombriz gigante aún está habitado. Se sabe muy poco sobre esta colosal lombriz, pero lo que se conoce es muy extraño. De color albino, los especímenes que encontraron eran de largo como un niño pequeño y descubrieron que cuando se manipulaba, desprendía un olor a lirios. Se cree que hacen esto para protegerse de los depredadores. Y aunque los científicos han encontrado túneles en la Tierra que sugieren el hogar de la lombriz gigante de Palusa y su posible supervivencia, aún falta mucho más por descubrir para declarar a esta increíble lombriz como una especie en proceso de recuperación. El lagarto gigante de La Palma. El lagarto gigante de La Palma se creía extinto a partir de los años de 1500. Este vivía en La Palma, en las Islas Canarias, y se cree que la introducción de los gatos provocó su caída final. Y aunque se creía extinta, existía una pequeña idea de que en algún lugar recóndito e inaccesible podría aún perdurar. Este sentimiento ya había ocurrido con otros lagartos gigantes de las Islas del Hierro y Gomera, quienes se redescubrieron a finales de los 1900. Afortunadamente, este presagio se volvió realidad y en el 2007 fue redescubierto en su ubicación original, a pesar de la creencia de que las únicas lagartijas que quedaban en las Islas Canarias estaban en la isla de Gran Canaria. Este lagarto se encuentra en estado crítico de conservación debido a los difíciles factores que amenazan a la especie, pero fue reencontrada y eso nos genera mucha esperanza. Tigre dientes de sable. Era solo otro día típico en Los Ángeles en que las familias disfrutaban de cielos despejados y sabrosos helados con sus seres queridos, hasta que de repente un ser prehistórico caminaba por las calles. ¿Qué harías si vieras un tigre dientes de sable caminando por las calles peatonales? Tal vez te estés preguntando cómo puede un animal extinto durante la era de hielo deambular en esta época. Y aunque es cierto que desafortunadamente están extintos, un gatito sí caminó. Se trataba de un robot del tamaño natural sujeto a una correa y escoltado por 2 manipuladores. Este dientes de sable estaba promocionando la exhibición de los encuentros de la era de hielo en el museo local. Es el único acercamiento que se ha tenido con este animal desde su extinción, pero se trató de una grata sorpresa. Ahora, el ADN del tigre de sable sí está siendo analizado para ver qué se puede hacer, no necesariamente para traerlo de vuelta a la vida, sino para inyectar un poco de genética a las especies que están muy cerca de la extinción y hay muy pocos ejemplares para así generar una reproducción y repoblación sana. El roble de Nightcap. Descubierto en el año 2000, el Idiotea jardiniana no es técnicamente un árbol, sino una planta con flores, y toda su población silvestre consiste en 125 árboles completamente desarrollados en la cordillera de Nightcap, en el sureste de Australia. Lo que hace que sea realmente interesante es que debe estar extinta. El género floreció hace 15 millones de años, en un momento en que gran parte del continente estaba cubierto por selvas tropicales. A medida que el continente australiano se desplazó lentamente hacia el sur y se volvió más oscuro y frío, estas plantas supuestamente desaparecieron. Pero de alguna manera, el roble de Nightcap se encontró hace algunos años y continúa luchando para sobrevivir. Esta increíble y valerosa planta está catalogada en peligro crítico por el gobierno australiano, lo que significa que existe un riesgo muy alto de que vuelva a desaparecer. Por fortuna, y hasta el momento, tenemos la posibilidad de disfrutar de una especie que definitivamente se debió haber extinto hace mucho tiempo. Moluscos monoplacóforos.
Los moluscos monoplacóforos pueden tener el récord de la brecha más larga entre la supuesta extinción de una especie y el descubrimiento de especímenes vivos. Estos moluscos son conocidos por abundantes fósiles que datan del período cámbrico, hace casi 500 millones de años, y se creían extintos hasta el descubrimiento de individuos vivos en 1952. Desde entonces, se han identificado unas 20 especies existentes de estos moluscos, todas ellas residiendo en las profundidades del mar, lo que explica por qué no se había encontrado desde antes. Dado que los monoplacóforos se encuentran en la raíz de la evolución de los moluscos, estas especies vivientes tienen mucho que decirnos sobre esta familia de invertebrados. Hemos descubierto increíbles animales que han desafiado el fin de su existencia y volvieron a la vida. Aunque muchas de sus condiciones no son las mejores, representan una esperanza para las especies que se encuentran extintas y la comunidad científica que con la tecnología moderna podrían descubrir respuestas a grandes cuestiones investigativas y traer nuevos avances a la sociedad. Gracias por ver este video. Gracias por explorar conmigo este increíble mundo de especies Lázaros. Recuerda suscribirte y darle un me gusta. Y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el icono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.